Entonces vamos a darle la palabra ahora a Marisa Pérez, que va a hablar de Olegario Molina, gobernador científico de Yucatán. Adelante, Marisa. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que no me falle mi internet. Me salí, me volví a entrar del internet y eso creo que puede mejorar las cosas. Bueno, primero, pues nuevamente agradecerles a Rosario y a Laura, pues esta iniciativa que pues nos tomó todo el año pasado y que, sobre todo agradecer la primera lectura que dieron a este texto que ha ido tomando forma, sobre todo porque en esa primera sesión que me tocó del seminario, pues recibí valiosos comentarios y la verdad es que creo que encontré ahí un eslabón perdido que no estaba muy claro, ¿verdad? Y quiero aprovechar también agradecerle a Olimpia, que Olimpia me ayudó muchísimo a, a comprender algo que todavía no lo tenía yo muy claro. Y bueno, y pues trataré, hice un texto, pues porque como dice Mónica, pues ya, contamos con poco tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias y procedo. La historiografía del régimen porfirista con relación a Yucatán ha privilegiado, sin lugar a duda, a Olegario Molina como un actor fundamental e integrador del progreso y la modernidad en la primera década del siglo XX. Sin embargo, para comprender a este actor destacado, es preciso ubicarlo en el contexto del auge nequenero que dio inicio en el último tercio del siglo XIX, lo que permitió a la entidad un despegue económico inusitado, convirtiéndola en una de las más ricas de la Federación y puntal económico para el régimen porfirista. Los capitales derivados del llamado oro verde marcaron innegablemente la pauta para que el Estado peninsular adquiriera visibilidad en el competente mercado de las fibras duras y transformarse en referente tanto en México como en el extranjero. Aludir a Olegario Molina nos lleva a hablar de un personaje estrechamente vinculado con el comercio del Enequén, con el apoyo del capital estadounidense, con las inversiones extranjeras, la banca y la política. Terrenos en donde incursionó y destacó de forma sobresaliente, en virtud de las amplias relaciones y redes sociales que forjó a lo largo de su vida. Se trata de un hombre visionario en el mundo de los negocios que se hizo notar por su destreza y habilidad en los ámbitos local, regional y nacional, que lo llevó a ser electo gobernador de Yucatán en 1901 y reelecto en 1905 para el mismo cargo. De hecho, el buen resultado de su administración fue tal que su trayectoria política se vio coronada en 1907 cuando fue convocado por el general Díaz para ocupar la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, posición en la que permaneció hasta el fin del régimen. Pero, ¿por qué referirse a Molina como gobernador científico de Yucatán? Autores como François Javier Guerra, por ejemplo, cuando detalla la trama de los gobernadores porfiristas cuyo poder provenía de la provincia y después ascendieron a secretarios de Estado, destaca que en el caso de don Olegario, esa posición la obtuvo por el vínculo de amistad y de afinidad de intereses políticos e ideológicos que lo unía a José Yves Limantour, motivo por el cual estudiosos de la historia yucateca han dado por bautizarlo como el gobernador científico. En este mismo tenor, Daniel Cosío Villegas revalida que el yucateco gozaba del apoyo, simpatías y confianza por su criterio del citado círculo. Los científicos de María y Campos en su origen fue un grupo reducido, compuesto por Rosendo Pineda, los hermanos Pablo y Miguel Macedo y Joaquín Casasus, cuya cabeza era José Limantour. Con el tiempo, personajes afines al positivismo como Justo Sierra, Enrique Krill y Francisco Bulnes, entre otros, se fueron integrando. Si bien el autor no agrega tácitamente en su balance a la figura de Molina, deja abierta la puerta para que otros destacados de la provincia, como lo fue nuestro personaje, se haya sumado de manera tardía, o por lo menos así lo podemos interpretar por la relación epistolar no solo con el secretario de Hacienda, sino también con Joaquín Casasus y los hermanos Justo y Manuel Sierra Méndez. De esta manera estaríamos hablando de un primer núcleo cerrado
el original y la incorporación posterior de hombres destacados en diversos ámbitos que se fueron adhiriendo al proyecto iniciado por Limantur. Con base en estos elementos y en virtud del tiempo de que disponemos para este coloquio, en esta ponencia me voy a centrar en el origen de las relaciones de Molina con los científicos y que llevaron a su promoción para ocupar la gubernatura de Yucatán en 1902, incluyéndolo en este cerrado círculo de manera tardía. Al triunfo de la República, el gobierno del general Manuel Cepeda Peraza en Yucatán estimó una necesidad de primer orden el tomar bajo su tutela la educación de la juventud yucatanense, fundando para ello el Instituto Literario de Yucatán, y Olegario Molina fue nombrado primer director en atención a su ilustración, capacidad y patriotismo. Es importante importar que de su paso por el Instituto Literario data el trato que se estrecharía con el tiempo con Joaquín Casasus, a quien conoció en calidad de alumno y profesor de las cátedras de lengua castellana y de historia del plantel. Pocos años después, el tabasqueño sería el vínculo clave de Molina con el círculo más inmediato del general Porfirio Díaz. Lo anterior debido a que en 1882 Casasus se trasladó a la Ciudad de México para incorporarse al bufete del entonces secretario de Gobernación y suegro de Porfirio Díaz, Manuel Romero Rubio, en donde tuvo la oportunidad de estrechar relaciones con Limantur, Rosendo Pineda, Emilio Pimentel, Fernando Duret, entre otros jóvenes que se convertirían en un núcleo esencial del régimen y cuyo espacio de reunión representó una insuperable plataforma política que los vinculó con la élite porfirista. Sin lugar a duda, la amistad entre Olegario y Casasus rendiría sus frutos más adelante, pues le abriría la posibilidad de relacionarse e integrarse al llamado grupo de los científicos. No me puedo detener en esta ocasión en la importante trayectoria de Molina en el ámbito del mercado nequenero, la banca y los ferrocarriles, pero sí puedo decir que fue sobresaliente, de suerte que se fue perfilando como líder regional y su prestigio a finales del siglo XIX trascendió al ámbito nacional. Sus contactos en la Ciudad de México se fueron multiplicando, sobre todo con el grupo de los científicos, con quienes compartía los principios fundamentales del progreso y la modernización. El perfil de Molina como empresario exitoso le abrió la puerta para que el secretario de Hacienda y su conocido del Instituto Literario de Yucatán, Joaquín Casasus, se fijaran en él y, como veremos más adelante, lo promovieran como el candidato idóneo para ocupar la gubernatura en 1902 en aras de consolidar un proyecto que trazaba un nuevo orden de cosas para Yucatán. Si bien Molina fue un potencial candidato a la gubernatura de Yucatán en 1894, y no me voy a detener en ese punto, no fue sino hasta 1901 cuando comenzaron los trabajos de cabildeo para que ocupara el cargo. Desde el primer momento, la propuesta recibió el respaldo político nacional y regional, circunstancia que se puede constatar cuando Díaz manifestó de manera fehaciente al gobernador saliente las cualidades personales que poseía, así como su capacidad para mediar en los intereses públicos y particulares del Estado. En esta ocasión, como práctica común en los procesos electorales de la época, se creó una plataforma política para la postulación del candidato, el Centro Liberal Yucateco, que manifestó que Molina era el apropiado para ocupar el cargo. Y cito, por la importancia que para el desarrollo de Yucatán habían tenido muchas de las actividades llevadas a cabo por él, como son su contribución al desarrollo del gremio mercantil, en la solidez del crédito exterior, en el prestigio financiero dentro y fuera de la región, en la instalación del ferrocarril Mérida Progreso, por el gran impulso que le dio a la industria en Yucatán, la cual antes no existía, etcétera. Y se cierra la cita. También como práctica común, don Olegario viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con Porfirio Díaz y recibir las instrucciones concernientes a los trabajos electorales.
Antes de llegar a la capital del país, instaló a su familia en Puebla, porque ahí tenía profusas amistades de origen yucateco que lo apoyaban y que habían cabildeado a su favor. Efectivamente, esta colonia yucateca recibió con júbilo su candidatura, reconociendo su talento y energía para regir los destinos de la entidad. En esta trama no deja de llamar la atención que durante la estancia de Molina en la capital del país y sus constantes traslados a la vecina Puebla, en una de las ocasiones, por lo menos que está documentada, fue recibido en la estación del ferrocarril por Rodolfo Reyes, por Joaquín Casasus, Fernando Cervera, José Castellot, Narciso Cepeda, Fernando García Fajardo, así como otros miembros vinculados con la política nacional y regional. Si bien la decisión con relación a la gobernatura recayó en la figura presidencial, su selección también fue el exitoso resultado de los trabajos de cabildeo que desempeñaron, entre otros, el secretario de Hacienda, Justo Sierra, y el abogado y senador Joaquín Casasus, apoyos que Molina supo cultivar en su provecho. El interés que unió a estos personajes se sustentaba en el deseo común de establecer un nuevo orden de cosas en Yucatán, suprimiendo del juego político a todos aquellos actores que pudieran poseer significación en el Estado o representar un obstáculo para la realización del proyecto que encabezaba Limantur. Lo que los científicos buscaban en ese momento era ubicar en las gubernaturas a un grupo selecto de personajes civiles de la política que tuviera correspondencia con sus intereses, sin por ello dejar de proceder en armonía con los principios marcados por días. Trabajarían en favor del proyecto porfirista sin fracturar los principios del liberalismo, pero con los matices y adecuaciones que el grupo de Limantur buscaba implantar muy probablemente dentro del marco de la eventual sucesión presidencial, donde intentarían obtener una posición ventajosa e implantar un mecanismo de poder político más moderno. En este contexto es sabido que Limantur ganaba terreno como figura política frente al general Bernardo Reyes. En este punto cabe señalar que Yucatán no fue un caso aislado, pues en Tamaulipas se llevaban a cabo actividades electorales análogas, donde Pedro Argüelles también gozaba de las simpatías de Díaz para postularse a la gubernatura y donde todo apunta a que Limantur jugó también un papel similar en el cabildeo respectivo. Don Olegario triunfó unánimemente en las elecciones e inmediatamente comunicó al secretario de Hacienda los resultados. La respuesta de Limantur fue de positivo alboroto, entre comillas, pues señaló que con ese cambio se inauguraba para Yucatán, y cito, una verdadera era de renacimiento de la que mucho esperamos todos los que, como yo, tenemos el deseo de ver implantados cuanto antes y en toda su extensión en todos los estados de la República los principios de orden y de moralidad administrativa. Se cierra la cita. En la carta de Limantur, de carácter muy confidencial, a manera de botón de muestra, se refleja el interés del secretario y sus aliados de que Yucatán debía de convertirse en un ejemplo a seguir, para modificar aquellas condiciones de la política nacional que no coincidían con su doctrina política y con su proyecto de país en una fase del régimen que comenzaba a plantearse la necesidad de una relativa renovación generacional y una definición más clara por parte del presidente sobre cuáles de los grupos en pugna en la arena política nacional representaba mejor los intereses de un México que debería modernizar su administración. A pesar de que Limantur manifestó en sus memorias que nunca pretendió la presidencia, textos como el citado permiten suponer que el grupo que encabezaba vio en la política regional una manera de ir preparando la inevitable sucesión del héroe de la paz, a través de la formación de cuadros políticos experimentados e influyentes que trabajaran en favor del proyecto de los científicos. El escrito de Limantur también reflejaba el interés de trabajar conjuntamente con don Olegario, así como el deseo de formar un frente común con el objeto de establecer, como ya he mencionado, un nuevo orden de cosas en México,
fincando este poder a partir de las relaciones con los gobernadores. Las palabras del secretario por lo menos así lo denotaban, pues claramente le manifestó a Molina que, y cito, la carta de Limantura Molina: en mi concepto, hoy más que nunca debemos de ser el uno para con el otro enteramente expansivos, confiándonos recíprocamente nuestros propósitos y aún nuestras ilusiones, a fin de que en el seno de la intimidad podamos usted y yo discutir mejor los medios que convenga poner en acción para lograr nuestros propósitos de trabajar en bien de los intereses públicos que se nos tienen confiados. Y se cierra la cita. En este entendido, la gestión de don Olegario inició sin algaradas políticas, apoyado por un sector importante de la élite nacional y los intereses económicos extranjeros, y con un afán empeñoso de realizar trabajos de envergadura. Con su gobierno se impulsaría la modernización de la economía y la administración pública, la reconstrucción del Estado, siguiendo la sentencia del general Díaz de poca política y mucha administración. Y para cerrar, pues bueno, como hemos señalado, Olegario Molina llegó al puesto de gobernador en los albores del siglo XX, después de haber consolidado una carrera que le permitió cimentar un gran poder financiero, con base en la comercialización de la fibra de Nequén, posición que le permitió construir sólidas alianzas y redes regionales, nacionales e internacionales. El renombrado empresario yucateco, que construyó su imagen en términos políticos y económicos, gozó de gran prestigio y reputación dentro de la sociedad yucateca y consolidó vínculos y relaciones con personajes a Porfirio Díaz. Contactos de alto nivel que se afianzaron por las numerosas afinidades que compartía, en particular con el secretario de Hacienda, actor visible como cabeza del grupo llamado de los científicos, quien en los albores del siglo XX representaba una de las tendencias políticas dentro del marco del eventual relevo presidencial frente a la encarnada por el secretario de Guerra, el general Bernardo Reyes. En ese contexto, las relaciones de Molina con el citado grupo fue de gran valía para acceder a la gubernatura de Yucatán, pues fueron ellos los que cabildearon frente al Ejecutivo Federal, de suerte que su candidato fuera el encargado de tomar las riendas de la entidad peninsular y crear un poder político más moderno que, sin alejarse de los lineamientos generales del régimen, buscaba la adecuación de nuevos mecanismos que dieran respuesta y fueran más afines a las necesidades y problemas que enfrentaba el nuevo siglo. Bajo esta perspectiva, la región peninsular resultaba un bastión particularmente atractivo y, por sus condiciones internas, se perfilaba como la primera carta para conformar un poder político cuyo soporte serían los grupos económicos poderosos en los estados, situados en las gubernaturas que permitirían, como ya he dicho, un nuevo orden de las cosas en México. El triunfo del llamado gobernador científico no solo representó un ejemplo más de la exitosa política instrumentada por el régimen, sino además resultaba de gran significación para el grupo de Limantur, pues con Molina en el cargo ganaban terreno en favor de sus intereses políticos y proyectos a corto y mediano plazo. Los trabajos de cabildeo realizados en favor de don Olegario no fueron en vano, puesto que él no solo accedió a la gubernatura con los mejores augurios, sino que al concluir su gestión fue reelecto para el siguiente cuatrienio y al iniciar su segundo periodo fue llamado a formar parte del gabinete porfirista, ocupando la Secretaría de Fomento. Su traslado a la Ciudad de México parecía estar vinculado con el proceso de sucesión presidencial. Sin embargo, las condiciones políticas y sociales previas a 1910 interrumpieron toda posibilidad de continuar y cristalizar los deseos de sus promotores. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Creo que eso se está poniendo cada vez más interesante, cómo está esta construcción en este periodo, en los lazos políticos, económicos y todo.